Pues muy buenas tardes, estamos aquí el día de hoy con Rosa Wolper. Yo soy Hilda Morales del CREFAL y con mucho gusto el día de hoy vamos a conversar con la Oficial Nacional de Educación de la UNESCO, ¿no? Quien tiene además más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo, más de 9 en la UNESCO, también estuvo en UNICEF, también estuvo en la Secretaría de Educación Pública, es decir, tiene muchísima experiencia en temas relacionados con la educación. Y para nosotros, un tema fundamental relacionado con la educación es la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Desde el CREFAL es una preocupación, ¿no?, fundamental, porque además es nuestra columna vertebral, ¿no? Para eso y para la formación docente trabaja el CREFAL. Entonces, en ese sentido, nos gustaría mucho platicar contigo y saber, desde la perspectiva de la UNESCO, cuál es la situación actual de la educación para jóvenes y adultos en América Latina y en el Caribe, ¿no? También, evidentemente, en México particularmente, ¿no? Claro que sí, Hilda, muchas gracias y gracias por el espacio también para poder platicar con ustedes. Y bueno, estamos hablando sobre la situación de la población joven, adultos, en la región de América Latina y el Caribe y en México también. Y desde luego es un tema muy interesante, porque cuando uno primero piensa en educación para jóvenes y adultos, cuando está nombrado de esa forma, uno se va al tema de la alfabetización, por ejemplo, ¿no? O de las trayectorias educativas a lo mejor truncas, ¿no? O sea, población joven que por alguna razón no terminó su escolaridad completa, y es como todo un grupo de población, pero es enorme, ¿no? Con un sinfín de distintas condiciones y situaciones educativas, desde los que propiamente no tienen la alfabetización inicial, ¿no?, de saber leer y escribir, hasta los que tienen algunos grados educativos de nivel medio superior, por ejemplo, pero no la han completado. Y entonces, en esa enorme gama de población, que además es el grueso de la población del país, tenemos muchas situaciones y condiciones tanto en México como en la región. La verdad que la principal preocupación es que la región de América Latina ha trabajado mucho en eliminar el analfabetismo en la región, ¿no? Y México pues ha hecho grandes esfuerzos también para esto, al grado tal que hoy tenemos un índice de analfabetismo del 4.7 por ciento, ¿no? Pero siempre en estas cifras hay que voltear a ver las diferencias que hay entre unos estados, otros estados. Nosotros tenemos estados como Chiapas, que sobrepasa el 13%, Guerrero, Oaxaca, que están también entre 11 y 12 por ahí por ciento, Veracruz en el 8.5%, y entonces no debemos conformarnos con una cifra cuando sabemos que decimos, ay, hombre, ya tenemos menos del 5% de analfabetismo. Bueno, sí, pero no es una condición igual en todo el país. Nosotros tenemos un enorme país con mucha diversidad y desafortunadamente con mucha desigualdad. Entonces estas brechas necesitamos buscarlas, encontrarlas, saber dónde está esa población y atenderla. Y en cuanto a los jóvenes, lo mismo. Nosotros tenemos un grado promedio de escolaridad que también ha ido subiendo, y ahora tenemos pues más de 10 grados de escolaridad de la población. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que tienes cuántas generaciones de jóvenes que no terminaron por lo menos la educación media superior y por supuesto hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es como el grueso de población al que buscamos atender cuando hablamos de educación para jóvenes y adultos, y hay una enorme diversidad de oportunidades de atención que debe haber para ellos, ¿no? Porque tienes desde la alfabetización inicial, habilidades para el trabajo, habilidades de tecnología, competencias básicas, y entonces es un mundo enorme del cual estamos buscando atender, ¿no? Y la preocupación en la región es justo tanto el analfabetismo como esas poblaciones que de alguna manera no lograron completar sus trayectorias educativas, porque son quienes están teniendo mayores dificultades para encontrar un trabajo decente, incluso para volver a la escuela y a otros trayectos formativos. Esta flexibilidad de que no terminaste, pero cómo puedes seguirte formando, esa es una de las enormes preocupaciones en nuestra región. Fíjate que ahorita que tocas este punto y abriendo un poco camino en ese sentido, te preguntaría cuál es
la relación que guarda precisamente la educación para jóvenes y adultos en todos estos ámbitos que hemos hablado, con la calidad de vida, con el abordaje de las necesidades, y ya no solo básicas, ¿no? O sea, incluso pensando en poblaciones vulnerables, pensando en comunidades indígenas, pensando en migrantes, por ejemplo, que además son temas que han ido creciendo y se han ido enfatizando, digamos, los requerimientos han ido cambiando también. Entonces, un poco para que se comprenda la importancia de la educación en estos rangos etarios, ¿no? Que es de jóvenes en adelante, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, para tener una calidad de vida, para acceder a ciertos servicios. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de la UNESCO, esta liga, esta importancia? ¿Sí? Mira, de hecho la educación como un derecho humano es un derecho habilitante que te permite acceder a otros derechos, que tú mismo ya lo estabas mencionando ahorita, ¿no? Entonces, quien tiene mayor educación tiene mejores condiciones de salud, tiene mejores oportunidades de empleo. Entonces, es algo que relaciona el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, ese es, como yo te diría, el punto clave de por qué la educación para esta población. Y si tú te fijas, nosotros tenemos como un sistema educativo muy sólido, con todos los niveles educativos y los grados educativos, y luego tenemos el sistema para adultos, ¿no? El INEA, ¿no? Que atiende pues a la población analfabeta, pero también a la población que no ha terminado primaria, secundaria y hacia adelante. Pero se ubica mucho en la educación de adultos que no terminaron o que no saben leer y escribir o que no acabaron ni primaria ni secundaria. Entonces yo creo que sí hay un núcleo de población muy, muy grande que cursó algunos años de secundaria, quizá también de media superior, quizá ya está trabajando, pero que necesita oportunidades de seguirse formando. Como bien dices tú, la educación es un derecho de las personas durante toda la vida, no termina cuando uno termina la escuela formal, ¿no? Y creo que ahí hay un área de oportunidad, de atención, de flexibilización de las opciones, para que quien no quiere decir terminaste media superior y entonces siempre puedes tomar a lo mejor algunos cursos formales, quien accedió a algunos años de universidad también, pero los que se quedaron con secundaria trunca o algo así, no necesariamente quieren ir a INEA, pero sí necesitan desarrollar ciertas competencias para acceder a oportunidades de trabajo formal, ¿no? y decente. Entonces creo que ahí es como el punto medular de cómo abordamos este tema. Y esa es una de las cosas que ha estado diciendo UNESCO recientemente en las conferencias de educación para adultos, en donde habla de esta población y de cómo no ha sido tan priorizada. O sea, cuando los países llegan a niveles de analfabetismo como el nuestro, de alguna manera puedes decir, ay, pues ya, ¿no? O sea, estamos en un muy buen índice y ya. Y en realidad estamos hablando de adultos que sí saben leer y escribir, pero no tienen habilidades digitales para este mundo en donde ya cualquier trámite que tú quieras hacer, pues lo tienes que hacer en línea, hasta tu propia acta de nacimiento, o sea, cualquier trámite, y no tienen esas competencias. Y jóvenes también que se han quedado sin esas oportunidades, y ahí hay un enorme potencial de desarrollo para esa población en México y en la región de América Latina, que al final pues es una de la región más desigual del mundo. Y ahí es donde tenemos estas tremendas brechas. Tú hablas de la población vulnerable o marginada, y efectivamente es la población que vas a encontrar con mayores índices tanto de analfabetismo como de trayectorias educativas truncas. Y fíjate que en ese sentido otro de los temas sería el enfoque de género. Es decir, porque si además de la problemática de la diversidad de población, porque además tendríamos que pensar en el respeto a la diversidad, en la pluralidad que existe en esta población, tanto a nivel etario como a nivel educativo, también tendremos que pensar en la equidad de género, en la igualdad de género, en ver la manera en que esta educación llegue a ambos, ¿no? Entonces yo te preguntaría, o a todos, ¿no? Yo te preguntaría, la UNESCO con respecto a la educación para jóvenes y adultos, le hace con perspectiva de género, le hace como para estas poblaciones marginadas,
¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las estrategias que lleva a cabo, desde cuándo, ¿no? Y cómo las ven hacia el futuro, pues. Pues mira, justo la UNESCO, al hablar de la educación para todas las personas durante toda la vida, rebasa este concepción de la educación en la escuela y hasta cierto grado, ¿no? Obviamente el enfoque de género es una de nuestras líneas, ejes transversales y prioritarios. Nosotros en cualquiera de los sectores de UNESCO, el tema del enfoque de género tiene que estar presente, visible y de alguna manera abordado en cualquier proyecto o trabajo que nosotros hagamos. Y la UNESCO ha identificado muy bien cómo muchas veces, yo te hablé ahorita de unos índices de analfabetismo en algunos estados del país, en donde encima obviamente es mucho mayor el número de mujeres en esa condición que de hombres en estas poblaciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cómo las desigualdades se van sumando, la marginación se va sumando, entonces la población una persona que tiene discapacidad, que es indígena y que es mujer, pues está en una situación de mucho mayor vulnerabilidad que otras poblaciones, incluso, o sea, a lo mejor en la misma condición, pero que son hombres, ¿no? Entonces, sí es importante tomar esto en cuenta, la UNESCO lo menciona siempre, y ¿qué es lo que ahorita está mencionando más? Visibilizar e investigar, porque al final, como te digo, si ya tienes estos índices más o menos, vamos a decir, satisfactorios, por así decirlo, pero si no te adentras a ver en dónde están, quiénes son y por qué están en esa condición y qué estás haciendo para atenderlos, pues estamos simplemente perpetuando estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, lo que la UNESCO está diciendo recientemente es mayor inversión, o sea, que la política pública para la población joven y adulto tenga un sentido específico que rebase los sistemas educativos formales, porque aquí estamos hablando de personas que quizá necesitan otro tipo de alternativas y de opciones de estudio, que tenga un financiamiento propio, que tengan educadores formados. Nosotros vemos muchas campañas de analfabetismo y, bueno, para alfabetización, en donde son jóvenes que hacen de manera voluntaria el trabajo, pero no están formados ni están capacitados. Una persona adulta que ha llegado y que no ha desarrollado ciertas competencias necesita una atención especial, necesita un profesional formado que le pueda realmente dar esa atención. Y eso, pues, habla de una política específica, política pública específica para la atención de estas poblaciones, con, por ejemplo, conocimientos biculturales para nuestras poblaciones originarias, una formación inicial en lengua materna y, por supuesto, que para ello necesitas profesionales especializados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que mencionaste varios retos. O sea, digo, independientemente de los que hemos venido deshebrando, digamos, la formación docente es una, y las políticas públicas es otro, ¿no? Es otro reto fundamental. Yo te preguntaría por ahí dos cosas. En primera instancia, desde la perspectiva de la UNESCO, ¿qué tan importantes son las alianzas, ¿no? Generar alianzas a nivel regional, originalmente, bueno, de manera nacional, pero a posteriori sería a nivel regional, para coadyuvar, digamos, el proceso o el desarrollo de políticas públicas que de alguna manera sustenten, ¿no? Y sostengan la educación para jóvenes y adultos. Y le da la importancia porque creo que está un tanto, digamos que invisibilizado, ¿no? Pareciera que no requieren educación, y sí se requiere, ¿no? No solamente para leer y escribir. Entonces, desde la perspectiva de la UNESCO, ¿cuál sería esta importancia de las alianzas, digamos, ¿no? Bueno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 habla de alianzas y hace un par de informes mundiales de educación de la UNESCO. Se centralizó en este punto de las alianzas para todo el tema educativo, no específicamente para la población de jóvenes adultos, pero lo que sí se ha notado en los últimos reportes que hay en la región es que mucha de esta formación ha sido pues adoptada, vamos a decir, por sociedad civil, por organizaciones no gubernamentales. Y entonces, ¿de qué manera lo que se está viendo es que estos esfuerzos deben estar
como bien mencionas tú, unidos con los esfuerzos gubernamentales, con una política pública, de tal manera que el esfuerzo sea sistemático, que sea de calidad, porque de eso habla también mucho el último informe del tema de la calidad de opciones para la educación de jóvenes y adultos, como fuera de los sistemas formales, como yo ya dije, ¿no? Entonces, es esencial que estas alianzas sean público-privadas, ¿no? Y que se incorporen a los sistemas educativos quizá locales, porque también al final desde el ámbito nacional pues, se tiene una perspectiva de país, ¿no? Pero al nivel de las localidades y de los estados, pues tienes que atender a ciertas poblaciones, como yo ya dije, aquí, o sea, en esta gama del 4.7% tenemos desde casi 2% en la Ciudad de México, hasta el 13% que yo ya mencioné en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, obviamente necesitas políticas públicas también estatales que puedan trabajar sobre este tema y en alianza, como bien dices tú. ¿Por qué? Porque incluso no he mencionado mucho el tema de las empresas, pero las empresas también requieren de personal formado, capacitado, invierten muchas empresas también en el personal, y eso tiene que también ser parte del sistema educativo, ¿no? Hay opciones que tienen validez de certificación, y estos temas se han avanzado mucho, y en México tenemos un buen avance en el tema de la certificación de competencias, pero quizá podemos todavía hacer un mayor esfuerzo de estas alianzas que permitan estas opciones de educación que sea no formal, pero que sí te permitan una certificación. Hablaste tú también hace un ratito de la población migrante. Nosotros tenemos en este país todos los tipos de movilidad humana, ¿no? O sea, tenemos los migrantes que vienen de fuera, pero nosotros tenemos una migración interna bien fuerte que impacta en otras ciudades. Entonces, tenemos poblaciones que están migrando hacia lugares en donde a lo mejor hay maquilas, en donde está llegando población que quizá no tiene los niveles educativos completos y no tiene cabida en el sistema educativo local, simplemente porque están llegando de repente y pues no hay los espacios, ¿no? Y ahí también están muchos jóvenes y adultos que llegan y que tienen la necesidad de certificar sus saberes y sus competencias, y deben encontrar las oportunidades en dónde certificarse, en dónde tomar cursos de manera en educación no formal, pero de calidad. Y creo que ahí ese es un punto central, ¿no? O sea, que se tiene que esta política pública conformada con alianzas deba de velar por la calidad de la oferta. Eso me llama mucho la atención, porque precisamente los saberes adquiridos de manera no formal, o sea, digo, que traen los migrantes, pero que también pueden tener nuestras comunidades originarias, pues, ¿no? O sea, hay muchísimos saberes que están ahí rondando, que son muy importantes, que además les permiten la organización incluso de los grupos sociales, y a los que no les damos reconocimiento, ¿no? O sea, creo que ahí quizás habría que generar campañas incluso, ¿no? No sé si la UNESCO está pensando hacia el futuro, ¿no? En este sentido, en estrategias de reconocimiento de los saberes adquiridos de manera no formal, incluso sí con certificaciones, pero también mirando hacia la Agenda 2030, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pues es una de las líneas de trabajo más fuerte de la UNESCO, es esa, ¿no? Se ha enfocado un poco al tema de migrantes, pero realmente, como bien dices tú, aplica para otras poblaciones, ¿no? Hay acuerdos y convenios regionales con Centroamérica, con la SEXICA, con toda América Latina, para tener esta viabilidad de certificación, de flexibilidad, de equivalencias. Hay marcos para ello, el convenio Andrés Bello, por ejemplo. No todos los países lo han aceptado o lo han adoptado. Algunos lo han adoptado, pero tampoco lo implementan. Ahí hay mucho campo, y sí es un área en la cual UNESCO está haciendo como un énfasis importante. No dejemos pasar tiempo en tomar acuerdos
internacionales en este sentido, porque el tema de la movilidad está haciendo mucha presión y se está pasando la gente y está teniendo mucha dificultad para reconocer sus saberes, para ingresar a la escuela, para ingresar a opciones de educación incluso no formal y para el trabajo, ¿no? Entonces creo que sí es un llamado importante que está haciendo la UNESCO en estos años. ¿No? Sí, definitivamente. Esa es parte de, ¿no? Ahora, y como uno de los últimos puntos ya, la cuestión de la alfabetización digital, ¿no? Se habla mucho de toda la modernidad, ¿no? Toda la inteligencia artificial, todo lo que está pasando. Abrimos las redes y está inteligencia artificial en todas partes. Sin embargo, puede resultar como un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, nos va a llevar a la modernidad, nos lleva a muchísimo desarrollo, pero hay otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, que es, ¿y qué pasa con todos aquellos que están trabajando por alfabetizarse, aprender a leer y escribir de manera tradicional? Y en ese sentido podemos pensar que no han llegado, evidentemente, a la modernidad digital. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el desafío ahí? Y la UNESCO, ¿cómo está observando esta brecha? Sí, pues fíjate que el desafío justo es la falta de acceso incluso, ¿no? O sea, obviamente volvemos a lo mismo, las poblaciones en mayores índices de marginación son las poblaciones que tienen menos acceso a conectividad, a dispositivos y a desarrollar estas habilidades por consiguiente. Entonces, esa es una de las primeras cosas que está diciendo la UNESCO. Necesitamos ampliar las oportunidades de acceso a conectividad en todas las poblaciones. Y después necesitamos formar a los maestros. O sea, yo creo que ahí sí hay un potencial enorme porque los maestros se han formado en esto de manera casi que autónoma, ¿no? Quienes están interesados están buscando cursos y quienes no, pues se están quedando rezagados. ¿Y cómo vas a formar generaciones que ahora sí que saben más que tú, ¿no?, de estos temas, si no estamos preparados con una alfabetización mediática e informacional, que es uno de los programas que tiene UNESCO para desarrollar estas competencias en los docentes y en los estudiantes, ¿no? Habla de las brechas en conectividad, de acceso a dispositivos y de formación en cómo usarlos, en cómo darles este sentido educativo, porque efectivamente las tecnologías deben ser un elemento que nos ayude a reducir las brechas. No lo está haciendo, pero sí tiene todo el potencial de serlo, pero hay que intencionarlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, en el último informe de UNESCO, de los informes mundiales de educación que emite, en donde cada año se mira un tema en especial, y además se hace un seguimiento de las metas del objetivo 4 de educación de desarrollo sostenible. Entonces hace un análisis global de cómo vamos en el cumplimiento de cada una de las metas, pero además abordan un tema específico en donde ya se abordó el tema de alianzas, como te dije, se ha abordado el tema de docentes, ahora en el penúltimo se abordó el tema de tecnologías, no, el último no, pero el